Vamos a tener la clase del día de hoy en el área de matemática, día 7, unidad 4 del módulo 2 para tercero básico. Veamos antes de empezar. Dice ahí, ¿cómo expresas la potencia 16 elevado a la 1 medio como un radical? ¿Cómo expresas la potencia 8 elevado a la 1 tercio como un radical? Recuerden que cuando tenemos un número elevado a un exponente que es una fracción, también este se puede representar como un radical. Vamos ahora a leer y aprender. La siguiente propiedad define la conversación de una potencia con exponente m partido n a radical. Si nos damos cuenta, ahí tenemos a elevado a m partido n. Entonces, n pasa a ser el índice del radical y m su exponente. Revisa detenidamente los siguientes ejemplos para aplicar esta propiedad. Nos damos cuenta y tenemos raíz cúbica de 27. 27 se puede representar también como 3 elevado a la 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, ese 3 pasa, que es el índice ahora, pasa a dividir a ese exponente 3. Y 3 dividido entre 3 es 1. Por lo tanto, nos queda como resultado 3. Y nosotros ya sabemos que la raíz cúbica de 27 es 3. Ahí tenemos al lado derecho la descomposición en factores de 27. Para aplicar esta propiedad es necesario descomponer el 27 en sus factores primos. Revisa el cuadro de descomposición del 27. Ahí lo tenemos que la tercera de 27 es 9, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces nos quedaría 3 a la 3. Analiza las siguientes reducciones que utilizan estas raíces inexactas. Practica de nuevo la propiedad del producto y de los radicales y la descomposición en factores primos de 4 y de 5. Entonces, ahí tenemos una tablita donde dice el radical. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 20. 20 no tiene raíz cuadrada exacta, pero se puede descomponer en 4 por 5, porque 4 por 5 es 20. Y luego el 4 como 2 elevado al cuadrado. Y ya nos damos cuenta en la tercera columna de que se puede dividir la raíz cuadrada de 2 a la 2 por la raíz de 5. Entonces, ese índice 2 de la raíz cuadrada pasa a dividir al exponente y nos quedaría 2 a la 1. Y la raíz cuadrada de 5 pues no tiene exacta, entonces solo nos quedaría 2 por raíz cuadrada de 5, que es un aproximado de 4.48. En el siguiente ejemplo tenemos la raíz cúbica de 40, que se puede descomponer en 8 por 5. Y 8 pues tiene raíz cúbica, o lo podemos representar como 2 elevado a la 3. Luego los separamos, cada uno se separa, si nos damos cuenta, ahí están separados. Y podemos pasar a dividir ese índice, pasa a dividir al exponente 3 y nos quedaría 2 a la 1. Entonces 2 a la 1 es 2. 2 por raíz cúbica de 5 es un aproximado de 3.48. Ahí tenemos el símbolo que se utiliza cuando se quiere expresar que el resultado es aproximado. Recuerda que la raíz de 5 cuadrada de 5 es un aproximado de 2.24 y la raíz cúbica de 5 es 1.71. Por lo tanto, el primer resultado, como es multiplicado por 2, es 4.48. En el segundo resultado es multiplicado también por 2, 3.42. Con ello van a hacer, practican lo aprendido. Ahí tenemos, practican las propiedades de los radicales completando la siguiente tabla. Tenemos en la primera columna el radical. Ahí tenemos el radical. Ustedes lo van a representar como radical equivalente con factores. Es decir, lo van a descomponer como descompusimos aquí el 20 y el 40. Luego van a aplicar la propiedad. ¿Cómo lo van a aplicar? Y luego el resultado. Así es como van a hacer esto. Practican lo aprendido. Vamos ahora al día número 8. Antes de empezar, utiliza el teorema de Pitágoras: c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado para comprobar que la hipotenusa del triángulo es raíz de 2. En este caso, raíz cuadrada de 2. Ahí tenemos el triángulo que tiene del lado 1, 1. Entonces,
Aplicando el teorema de Pitágoras van a comprobar que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Luego, expresa el resultado con un número decimal y también como potencia. Ahora vamos a leer y aprende. Analiza la siguiente situación. Andrea traza el triángulo equilátero ABC de la figura 8. ¿Cómo puede Andrea calcular la altura del triángulo? Ahí tenemos nosotros la figura 8, que tiene un triángulo equilátero. La característica del triángulo equilátero es que todos sus lados miden lo mismo, en este caso 12. Para determinar la altura h, que es la que tenemos aquí, ahí tenemos la altura, únicamente considera la mitad del triángulo ABC, tal como se ilustra en la figura 9. Aquí nos damos cuenta en la figura 9. Ahí tenemos que este lado mide 12. Luego, como consideramos solo la mitad, 6. Y con ello vamos a encontrar la altura de este triángulo. Aplica el teorema de Pitágoras con la mitad del triángulo equilátero asociado a una variable a cada valor. La tabla resume cómo hacerlo. Ahí tenemos el valor de c cuadrado, de a cuadrado, y b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado en este caso. Si nos damos cuenta, el valor de c cuadrado es 12, luego el valor de a cuadrado es 6 porque es la mitad, y luego aquí tenemos entonces que vamos a querer el valor de b, solo que en este caso le vamos a llamar h, pero no es h de hipotenusa, es h de altura. Luego sustituye los valores en c cuadrado y a cuadrado y obtiene la respuesta. Ahí tenemos que b cuadrado es igual a 12 elevado al cuadrado menos 6 al cuadrado. 12 por 12, 144, menos 6 por 6, 136, eso nos da igual a 108. Por lo tanto, h cuadrado es igual a 108. Observa que la raíz de 108 es un valor inexacto y considera reducir a aproximar el valor final. Revisa el siguiente procedimiento. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 108. Se puede descomponer en 3 al cubo. Y luego este 3 al cubo se puede descomponer en 3 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado. Es decir, aquí ya se descompone todo totalmente. Vamos. El número 108 se descompone en sus factores primos. Aquí tenemos la descomposición del 108, que es la mitad de 108 son 54. Luego la mitad de 54 son 27. La tercera de 27 es 9. La tercera de 9 es 3. Y la tercera de 3 es 1. Si se da cuenta, aquí se descomponen 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Por esta razón, aquí, como la raíz tiene índice 2, se descompone el producto de sus factores en exponentes y múltiplos de 2 y de 3 en este caso. Aquí ya tenemos la descomposición. Claro, siempre buscando de que tengan en este caso raíz cuadrada exacta. Luego, aplica la propiedad de los radicales. En este caso vamos a aplicar la propiedad. Aquí si nos damos cuenta quedaría entonces 3 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado. 3 al cuadrado porque el 3 al cuadrado se repite dos veces. Por 3 este queda solito. Como quien dice que se van buscando parejas para que tengan raíz cuadrada exacta. Y 2 elevado a la 2. Entonces aquí tendríamos ya separando cada uno porque es una multiplicación, se puede separar. 3 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado. Aplicamos la propiedad que convierte la potencia en exponente. 3, aquí este 2 pasa a dividir al exponente. Este no se puede porque no tiene raíz cuadrada exacta. Sin embargo, el 2 sí. Entonces aquí nos quedaría 3 por 2 por raíz cuadrada de 3. Y 3 por 2 son 6. 6 por raíz cuadrada de 3. Entonces se concluye que en este caso la altura del triángulo es un aproximado de 10.38. Y así es como averiguamos la altura de este triángulo. Ahora van a hacer practicar lo aprendido. Determina la altura del triángulo equilátero representado en la figura, siguiendo los siguientes pasos.
Ahí tenemos dos triángulos. Bueno, de hecho, un triángulo equilátero que tiene 20, 20, 20. Y luego este se parte a la mitad para poder averiguar la altura. Uno utiliza el teorema de Pitágoras para calcular h. H no es hipotenusa, es la altura. Dos, reduce el valor de h hasta encontrar una expresión radical mínima, como se hizo en el anterior. Y tres, comprueba que el valor aproximado de h es 10 por raíz cuadrada de 3, que es un aproximado de 17.32. Entonces así es como lo van a hacer con esto de practicar lo aprendido. Veamos ahora el día 9. Antes de empezar, observa la plancha de madera que tiene forma rectangulada de la figura 11. Identifica la potencia que representa el área y la base de esta forma geométrica. Ahí tenemos que el área es 3 elevado a la 4 centímetros cuadrados. Entonces van a identificar la potencia que representa el área y la base de esta forma geométrica. Escribe la expresión que permita calcular el área de la plancha. Recuérdense que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces ustedes van a escribir la expresión que permita calcular el área de esa plancha. Calcula el área de la plancha de madera. Y luego explica la forma en la cual obtuviste la respuesta. Vamos ahora a leer y aprende. Recuerda que el área de un triángulo el área es igual a un medio de la base por altura, o base por altura dividido 2, pero el dividido 2 se puede representar también como un medio. Considera que el triángulo equilátero de la figura 12, ahí tenemos la figura 12, también es un triángulo que tiene la misma medida, 10, 10, 10. Tiene un área de 25 por raíz de 3 centímetros cuadrados y que la altura es 5 raíz de 3 centímetros. ¿Cuánto mide la base del triángulo? Aquí nos están pidiendo la base del triángulo. Para medir la base es necesario escribir la expresión del área del triángulo de la siguiente forma. Ahí tenemos que base es igual a 2 por el área por la altura. Sustituyendo los valores conocidos del triángulo equilátero se calcula la base del triángulo. Entonces ahí nos damos cuenta. Base es igual a 2 veces el área por la altura. Entonces sería 2 por, ya sabemos que 25 por raíz de 3. Y luego la altura es 5 raíz de 3 según los datos que nos dieron anteriormente. Entonces aquí podemos multiplicar 2 por 25, son 50. Entonces nos quedaría 50 por 3 a la 1 medio. ¿Por qué a la 1 medio? Porque entonces este radical lo vamos a representar como exponente. Y luego aquí 5 por 3 a la 1 medio, que hacemos lo mismo en este caso. Luego 50 dividido entre 5 son 10. Y luego aplicamos la propiedad de división de potencias de igual base, copiamos la base 3 y restamos los exponentes. 1 medio menos 1 medio es 0. Por lo tanto, 3 a la 0 es 1 y 10 por 1 son 10. Se concluye entonces que la altura del triángulo equilátero es 10 centímetros. Ahí dice altura, sin embargo lo que estábamos encontrando es la base, que la base es 10. Entonces tomemos en cuenta también que ahí está mal escrito. Es importante conocer que para calcular la altura de un triángulo equilátero se puede utilizar la expresión h, pero este es h de altura, raíz de 3 por el lado dividido 2. Por ejemplo, en el triángulo de la figura que tiene del lado 10, se puede verificar que ahí sustituimos la altura. En este caso, repitiendo, es h de altura, no de hipotenusa. Raíz de 3 por 10 centímetros, porque es la medida del lado dividido 2. 10 dividido entre 2 son 5. Y 5 por raíz de 3, 8.65 centímetros, es la altura de este triángulo equilátero. Ahora con ello van a hacer practicar lo aprendido. Aplica los conocimientos en potencia y radicales en los siguientes ejercicios. 1. Traza un triángulo equilátero de lado de 5 centímetros y verifica que su altura es
5 medios por raíz de 3 y luego calcula el área. Inciso 2. Calcula la base de un triángulo equilátero de área que es igual a 625 por raíz de 3 dividido 4 centímetros cuadrados y una altura de 25 por raíz de 3 dividido 2. Entonces en ambos casos son triángulos equiláteros. En el primero, como dice, traza el triángulo del lado de 5 centímetros y van a verificar cuál es su altura y luego calcular el área. En el inciso 2 van a calcular el área de ese triángulo equilátero que tiene el área que se especifica ahí y esa altura. Entonces con ello van a calcular ustedes la base de ese triángulo. En el día 10 tenemos la parte de evaluación. Lee y resuelve las siguientes situaciones. El inciso 1, una superficie de cartón que tiene un área de 12 elevado al cuadrado centímetros cuadrados, tal como se observa en la figura. Si el dueño ha decidido cubrir la superficie con cuadrados de papel de 3 al cuadrado centímetros cuadrados, ¿cuántos cuadros de papel debe colocar sobre el cartón? Expresa el resultado como una potencia y explica la propiedad de los exponentes utilizada en este caso. Ahí nos damos cuenta que este cuadrado tiene 12 de cada lado, 12 por 12. Por eso aquí dice 12 al cuadrado. Y van a cubrir la superficie con cuadros de papel que también son cuadrados de 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3. Por eso se coloca ahí 3 al cuadrado. Para el inciso 2, calcula la base de la altura del triángulo equilátero de la figura. Considera que la altura h, la altura que tenemos aquí, es 4 raíz de 3. Y el área del triángulo es 4 al cuadrado por raíz de 3. 1. Explica las propiedades utilizadas en este caso. 2. Traza el triángulo equilátero. 3. Traza otro triángulo semejante al anterior que tiene una altura de 2 por raíz de 3. Así es como van a realizar esta parte de la evaluación de matemática. Y con esto terminamos el módulo de aprendizaje número 2 en el área de matemática para el grado de tercero básico.